Hola a todos, el día de hoy les estaré enseñando cómo crear una épica escultura del personaje Hornet del videojuego Hollow Knight Silksong. Por cierto, sale mañana. Como siempre estaremos iniciando con la estructura de alambre y como pueden ver estaremos trenzando el aluminio para que el peso de la plastilina no haga que la figura se caiga. Y también estaremos iniciando con la base de cartón, que sí, pueden ver que es un cartón algo grueso, pero estaremos recortando otra lámina para darle aún más volumen. También estaremos haciendo un hueco en la base de cartón para poder unirla a la estructura de alambre. Pero en mi caso, cuando lo estaba moviendo para darle la pose al personaje, vi que estaba bastante flojo, entonces me tocó iniciar desde cero. Vamos. En su caso no, sí, su alambre sí sirve. Ya con todo reparado y con otro alambre unido a la ecuación, podemos continuar y posar la estructura. Por cierto, debajo de la base de cartón estaría añadiendo algo de foil moldeable que se endurece, y estén pendientes de este detalle porque más tarde lo estaremos usando en la escultura. Ya con los brazos unidos a la estructura, la verdad es que esto parece una pose de Sonic o de Naruto corriendo, pero esa no es la pose que quiero yo exactamente, y por lo mismo estaré añadiéndole algo más de alambre para dar el detalle de la espada, o bueno, aguja. Podemos iniciar a hacer la cabeza con bastante aluminio, bastante porque como digo es una cabezona, pero como todos los personajes del juego. Estaré añadiéndole algo de volumen en todo el cuerpo, ya que aunque el personaje original es prácticamente una silueta negra solamente, en mi caso quise hacerlo algo más estilizado, tal vez un intento de realismo, pero no es ninguna crítica al diseño original, es precioso, los sprays de animaciones son súper fluidos y bellos, pero en mi caso para la escultura quise hacerlo un poco más a mi estilo. Para añadir todo el volumen y detalles anatómicos en el cuerpo estaremos usando plastilina negra combinada con un poco de plastilina gris para no darle un tono tan potente de negro, aunque de igual forma luego lo estaremos pintando. Luego de hacer esas formas sencillas alrededor de todo el cuerpo, podemos iniciar con la cabeza, que va a requerir bastante plastilina blanca. Luego de alisar la cabeza con agua, que es un tip bastante importante para la plastilina, y alisar, quitar las huellas de tus dedos de la plastilina, también tenemos que hacer con alambre el mango de la espada, o bueno, de la aguja. Estaremos añadiendo algo más de alambre para darle una buena silueta a la hoja de la espada o aguja, y añadiéndole alambre también. Y no vamos a perder tiempo y enseguida vamos a estar añadiéndole la plastilina gris a toda la aguja, desde el mango hasta la propia hoja. Luego de alisar el arma, podemos iniciar con uno de los puntos más característicos de todas las esculturas, y es la cabeza, o bueno, iniciar a dar detalle. Estaremos haciendo el único detalle notorio de la cabeza de Hornet, que serían sus grandes ojos. La escultura no está viendo mal, pero sí se está viendo algo muy humanizada y muy lisa. Entonces quise darle esas características más insectoides del personaje, que por cierto no las tiene en el juego ya que es una silueta sencilla, pero por mi parte quise hacer un estilo más propio, como ya les dije antes, y me basé en exoesqueletos de insectos reales como los escarabajos. Para este punto me entretuve bastante haciendo varias placas, secciones de armadura, hendidura. Fue bastante entretenido, una de mis partes favoritas de esta escultura sin lugar a dudas, ya que pude añadir cierto realismo en una escultura más caricaturesca, pero de igual forma me encantó. Bueno, y ahora estaríamos empezando con la bufanda. Si no lo hubiera hecho horrible y nos fuera quedado mal al punto de tener que repetirla, ya que quedó tan endeble que me tocó retirar todo el alambre que había puesto para volver a iniciar. El anterior intento es la demostración de lo que no debes hacer para hacer una bufanda o vestido de uno de los personajes de Hollow Knight, pero este es el bueno. Por cierto, les hablé sobre el foamy moldeable al inicio del video
Y sí, es lo que estaremos usando para hacer esta capa del personaje de Hornet. ¿Por qué estoy usando este material? Pues principalmente porque es más liviano que la plastilina normal. Hoy moldeable es muy recomendable acompañarlo con agua para esculpir bien, ya que el agua lo hace ser bastante más blando y bastante más fácil de moldear. Luego de hacer una capa con la que sí quede satisfecho, podemos iniciar los detalles importantes en la cabeza, como los ojos, las hendiduras, llenarlas de plastilina negra y quitar todas las imperfecciones de los bordes. Y para los pliegues, hendiduras y todos los detalles en la capa roja, podemos estar usando plastilina roja normal, o sea, plastilina escolar, ya que estos son detalles más pequeños y más sencillos de hacer. Para este punto no tengo una idea clara de qué hacer con la base, pero me puse a ver una de las boss fights del juego y estaba viendo la de el Caballero versus el Hollow Knight y Hornet. Entonces se me ocurrió la brillante idea de que si ustedes apoyan con locura este video, yo puedo traerles al Hollow Knight y al Caballero para hacer un épico diorama. Pero claro, todo depende de su apoyo. Ahora podemos iniciar con una de mis partes favoritas sin lugar a dudas de todas las esculturas, que es la pintura. Estaremos pintando con un tono negro bastante fuerte todas las extremidades como las piernas y los brazos, además de, claro, los huecos en la cabeza, o bueno, los ojos. Para la capa o vestido, digámosle capa, estaremos haciendo un proceso bastante largo que sería primero una capa de color rojo clásico, luego unos sombreados con un color marrón mezclado con bastante rojo, y luego unos detalles de iluminación para difuminar también los sombreados con un rojo mezclado con rosado. Para la parte de abajo de la capa podemos usar este tono de marrón mezclado con rojo para dar ese detalle de sombra, ya que obviamente bajo la capa todo será una sombra. La telaraña o hilo que cuelga de la espada la estaremos pintando con un tono blanco y la propia arma la estaremos pintando con un gris metalizado. Obviamente la cabeza la estaremos pintando un blanco muy fuerte para quitar todas las imperfecciones y manchas de la cabeza. Estaremos aplicando un dry brush con algo de color gris en todas las partes de color negro de la escultura, excepto, claro, los ojos. Estaré usando esta técnica ya que esto remarca muy bien los detalles de la armadura o exoesqueleto. Pintando algunas sombras de color gris claro en la cabeza, además de marcar líneas negras en la base, para con esto terminar esta épica escultura de Hornet de Hollow Knight Silksong. Pero bueno, ¿qué te ha parecido este resultado? A mí me ha encantado y estoy muy contento. Pero obviamente la opinión que más importa es la tuya, así que escribe en los comentarios qué te pareció esta épica escultura de Hornet. Y claro, si quieres apoyar al canal, te lo agradecería muchísimo y puedes hacerlo suscribiéndote, dándole like, compartiendo y comentando. Por ahora tengo estas dos esculturas que tienen como relación ser provenientes de juegos indie. Pero bueno, si ustedes quieren aumentar la colección en el canal de esculturas de Silksong, pueden darle mucho apoyo a este video
y a los que vendrán. Hasta la próxima.